Al saludo, profesores, compañeros, amigos de clase, sincero de la durante el tiempo que nos tocamos con el desarrollo de la tecnología el día de hoy vamos a hacer una presentación acerca de cómo se debe el párrafo de un documento. Bastante útil para los estudiantes de diferentes pensamientos de la educación. Para empezar, el párrafo puede ser, en pocas palabras, teóricos que hablamos aquí, es el conjunto de oraciones perfectas muy interesantes para la figura de la acción. Aquí, individualmente, dentro de sus síntesis está textura, ayuda a figuras de la lectura, que nos ayuda a que se perciba un tema. Y como dijimos al sistema, que es una actividad muy buena en la escritura. El primero de todo es que al definir un orden para que por ejemplo nos entendamos, uno dice que es contraria a la energía que muchos escritores de la canción, de poder escribir, tienen implementado en el lenguaje, pero es bien corrido, no es necesaria para los pensamientos, para los pensamientos primitivos, por lo tanto depende de la energía escrita. Uno de los científicos que también limita la síntesis interna a un tema, porque por ejemplo un tema cada quien podría leer, por ejemplo, la cultura respondió que una característica muy clara es que superior a la oración, es un conjunto de oraciones perfectas, que es inferior al texto, lo que muchas oraciones que también muchas veces entonces no nos da a entender todo este contexto intertextual. Otras características son que marca los puntos del tema, que busca uniformidad, que significa que podemos ver cómo está desarrollando el tema, y cómo lo podemos limitar o retirar para nuestro entendimiento. Y el párrafo está caracterizado por repetir la idea dentro de una hay todo tipo de párrafos en el sitio de creo que antes de venir a frecuencia seguramente anterior, podemos notarlos en que están limitados de oraciones en las cuales está indicar cierto ritmo, cierta repetición gramatical. En teoría, eso sería la comparación, es decir, que las oraciones parten de ideas ideas principales y se van alineando para dar una idea final. Por supuesto, aquí tenemos las direcciones y es lo que encontramos en el texto. Que significa que esta operación parte de una idea y va desglosando y poniendo y también más personas. Consecuencia, que pareciera ser muy conveniente en la primera, siempre que es una sola idea de corrido. Y la numeración es nada más que habilidades perfectas en un orden de evolución entre comillas rápidamente. El párrafo dentro de la matemática tan útil que también que sus primeras implementaciones no son como el código que se han recibido de la vida, sino que tienen periodos de justamente permite la productividad, porque es muy importante la investigación científica. El párrafo no es solo una herramienta que utilizamos para hacer herramientas, es una herramienta que utilizamos para aumentar ideas, acerca de la fluidez, acerca de los movimientos de nueva energía. En muy pocas palabras entendidas, el párrafo es la herramienta de orden para la teoría que estamos teniendo. Ayuda a lector más de lo que la mente, que es muy complicado, que es realmente explicación. Muchas gracias.